supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, colocamos este tiempo delante de ti. Te damos gracias por este nuevo día, gracias por la vida, por la salud, por la oportunidad que nos das de estar hoy en este lugar. Te pedimos que tú pongas gracia, favor y denuedo para poder impartir este mensaje. Te lo pedimos, Señor, de todo nuestro corazón, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. Qué alegría tenerlos de nuevo y qué alegría estar nosotros hoy nuevamente acá para tener el privilegio de exponer este mensaje. Amén. Estos días les cuento que estuve hablando con un joven guarda de seguridad de un conjunto que fui a atender, y realmente pues él me atendió y yo vi que él tenía tatuado en su mano, pues tenía varios tatuajes, entre los cuales tenía el ojo que todo lo ve, o el ojo de Horus tatuado en su mano. Pues yo realmente con mucho respeto le pregunté a este joven que si él sabía qué significaba realmente ese tatuaje. Pues él de momento le dio como pena y me dijo que se lo había hecho pues en épocas de adolescencia, porque realmente no sabía su trasfondo, pero que ahora sí sabía que se trataba de un símbolo masónico y luciferino de las tinieblas. Pues lo que me dio lugar a exponerle en amor el Evangelio del Señor Jesucristo. Él con mucha mansedumbre pues recibió el Evangelio. De hecho me hizo algunas preguntas acerca de la Biblia, y una de esas preguntas pues tenía que ver con la potestad del diablo, tenía que ver realmente con Satanás. Así que el personaje que hoy vamos a hablar es un personaje de las tinieblas, autor de la maldad y de la muerte, y hoy vamos a analizar ese personaje a través de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de Satanás? Realmente pues el propósito de este mensaje es conocer por medio de la Escritura este personaje de las tinieblas, la cual la Biblia nos dice que no ignoremos sus perversas maquinaciones. Así que el diablo se constituye un enemigo del reino de Dios y por ende un enemigo de nosotros los cristianos y de la iglesia del Señor Jesucristo. Y alguien dirá en esta mañana: pastor, mejor háblenos de Dios, háblenos del cielo, háblenos del paraíso, pero ¿qué vamos a hablar de ese personaje? Pues no, es necesario que nosotros realmente abarquemos toda la teología, toda la Biblia. Y nunca hemos hablado realmente como tal de este personaje. Pues en varios mensajes pues hablamos a veces de las acechanzas del diablo, ¿cierto? De las maquinaciones, pero hoy vamos a tocar todo este tema, a hablar realmente de este personaje. Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a disponer un tiempo de 45 minutos porque tengo bastante información bíblica. Entonces yo creo que si el Señor permite, el día de hoy y el próximo domingo vamos a estar culminando este mensaje del día de hoy, que se titula ¿Quién es realmente Satanás? Entonces es muy indispensable que nosotros realmente conozcamos a este enemigo. Vemos ahorita, haciendo un paréntesis, en la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, y vemos todos estos satélites, todos estos globos espías que son utilizados ¿para qué? Para conocer al enemigo, para sí mismo pues poderlo atacar. Y eso es lo que realmente nosotros debemos hacer por medio de la Escritura: conocer al enemigo realmente, que es el diablo, de Satanás, para realmente nosotros pues estar atentos a las acechanzas del maligno. ¿Cuántos alguna vez sienten que han sido atacados por el diablo? ¿Cierto? El diablo está realmente allí al acecho. Pues sabemos que el Señor Jesús lo venció en la cruz, pero aún sigue dando unas pataletas de ahogado, como decimos nosotros. Entonces disponga su corazón, su vida, quite todo argumento humanista que le impide tener claridad en las enseñanzas bíblicas, y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Algunas preguntas que estaré exponiendo el día de hoy, y al final, si alguien tiene dudas o inquietudes, pues podemos sacar un tiempo de preguntas y respuestas. Pero tengo unas preguntas, las tengo aquí en los monitores: ¿cómo y en qué condiciones fue creado este ser? También una pregunta: la rebelión del diablo allí contra su creador, si la rebelión que nos habla la Biblia fue antes o después de la creación del hombre. Otra pregunta: ¿cómo era su nombre antes de la rebelión? Nombres atribuidos a Satanás actualmente. Otra pregunta: ¿tiene poder el diablo? ¿Ustedes qué piensan? Otra pregunta: ¿qué pasa con las personas que están en sectas satánicas y hacen pacto con el diablo? Otra pregunta: ¿qué potestad tiene Satanás sobre la humanidad? Otra pregunta: ¿qué representó la derrota de Satanás allí en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz?
Otra pregunta, si fue derrotado, ¿por qué sigue aún engañando al mundo y causando tragedias? Vemos que realmente las tragedias pues realmente son provocadas por el diablo. Pero encontramos que cuando hay una tragedia, como por ejemplo estos días, los 21 mineros que murieron allí en esta mina en Sutatausa, Cundinamarca, pues muchas personas dicen, bueno, era el propósito de Dios, o cierto, y como que le atribuyen las cosas a Dios, pero nunca escuchamos que en medio de esas tragedias se le eche la culpa al diablo, cierto, decir, bueno, realmente porque el diablo, según la Biblia, lo que vamos a ver es que él es el destructor y es el que realmente a veces el intérprete de muchas tragedias. Y dos últimas preguntas que vamos a abarcar, creo que no alcanzamos hoy, pero las tengo ahí. ¿Podemos hacer guerra contra el diablo, atarlo y reprenderlo como hacen algunas doctrinas? Y la pregunta final, ¿cuál es el final de Satanás? Eso es lo que vamos a tratar de abarcar en esta enseñanza de quién es realmente Satanás. Entonces vamos a ir a la primera pregunta: ¿cómo y en qué condiciones fue creado este ser? Así que si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala allí en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Allí encontramos la descripción más clara de este personaje, lo describen los profetas Isaías y Ezequiel. Y tengamos presente que los pasajes que vamos a abarcar a continuación hacen referencia acerca de la creación de este ser y que son narraciones reales, narraciones literales, mas no simbólicas. Y que es una narración, por lo que podemos estudiar, vamos a estudiar las Escrituras, que es una narración antes de la creación, antes del Génesis, antes de que existiera allí Adán y Eva. Entonces, si trae su Biblia, ábrala allí, capítulo 28 de Ezequiel, allí en el Antiguo Testamento, y si no, pues aquí están los versículos en el monitor. Vamos a abarcar bastantes citas, si no puede irlas apuntando. Ezequiel 28, versículo 13. ¿Están ahí? Correcto. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces encontramos ahí que nos habla de un Edén. Está hablando del huerto de Dios, no del Edén que conocemos donde estuvo Adán y Eva, sino está hablando realmente de la morada de Dios, del tercer cielo. Recuerda que Pablo en 2 Corintios 12, cuando fue arrebatado al tercer cielo, él habló o hace una narración de lo que algunas cosas que vio allí. Pues realmente aquí en este versículo se está refiriendo al Edén, al huerto de Dios, del tercer cielo. Entonces encontramos que en ninguna otra parte de la Biblia se narra el esplendor de cómo fue creado este ser angelical, porque acabamos de leer todas estas piedras preciosas. ¿Algunos las conocen? Yo realmente las conozco por nombre, o las conocíamos en los álbumes de Chocolatina ayer hace muchos años, que salían todas estas piedritas, pero realmente por si acaso conocemos por ahí el oro. Pero imagínense, todas estas piedras preciosas fueron preparadas para este ser que Dios creó. O sea, como podemos decir nosotros, que fue creado con bombos y platillos. O sea, que podemos ver que este ser era muy especial para Dios, era realmente amado por Dios. Continuemos, Ezequiel 28, 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Cómo lo llama la Biblia acá? Querubín grande. Ese es el nombre original, el nombre que tenía cuando fue creado allí este ser angelical, querubín grande. O sea, que no era cualquier querubín, sino aparentemente pues estaba por encima de otros seres angelicales. Los querubines son considerados como los guardianes de la gloria de Dios. También se hace referencia a los querubines, al coro celestial de ángeles que estaba compuesto allí en el primer lugar, allí delante de Dios. Ellos tenían la responsabilidad y ellos son muy cercanos allí al Padre Eterno. Tienen una posición jerárquica menor que los serafines. Querubín protector, también lo narra allí la Escritura. Ezequiel 28, 15. Continuando con nuestra enseñanza, ¿quién es realmente Satanás? Dice la palabra: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ser angelical fue creado como
perfecto. Cuando vamos a las Escrituras, cuando vamos al Génesis, encontramos allí en la recreación, dice la palabra que Dios todo lo hizo perfecto y hermoso en su tiempo. Y este ser que fue creado, dice que fue creado y era perfecto en todos sus caminos. No había ningún error ni ningún margen de maldad realmente en este ser. Dice, hasta que se halló en él la maldad. O sea que podemos ver que se originó la maldad, porque antes de eso pues realmente no había maldad, pero en ese ser fue causada, se originó la maldad. Podemos ver, aún podemos decir que es el origen allí de la maldad. O sea, hubo una rebelión allí en el cielo. ¿Se puede usted imaginar? Imagínense este panorama allí en el cielo, serafines, querubines, la gloria de Dios. Y realmente se levanta este ser allí contra Dios. Ezequiel 28:16 dice, aquí está la causa, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces habla del origen del mal, habla de un origen del pecado. Por lo que yo te eché del santo monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces dice que fue lleno de iniquidad y pecó. O sea que este querubín grande, a causa de todo esto, a causa de todo este comercio, de estos contratos, lo que hizo fue que pecó, ¿correcto? Entonces también la Biblia lo llama como querubín protector, o sea que él era el encargado de proteger, de cuidar. O sea, de antemano el Padre Eterno sabía de antemano que iba a haber una rebelión en el cielo. Y ahí entraría otra pregunta, como alguna me hizo una pregunta una persona, me dijo, bueno, y si Dios sabía que ese querubín grande se iba a rebelar, ¿para qué lo creó? ¿Cierto? Sería una buena pregunta, porque pues uno pregunta porque necesita saber. Pues realmente yo le quiero dar un texto clave que nos va a ayudar a responder todas las inquietudes que yo realmente aún no las entiendo. Deuteronomio 29:29 es un texto para tener claridad en cosas que no entendemos de la palabra. ¿Qué dice? Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea que hay cosas que son del secreto de Dios, hay cosas que yo no te puedo responder, ni por más estudiosos ni teólogos que seamos, podemos responderlas porque son cosas que son del secreto de Dios. Pero dice la palabra que las reveladas son para nosotros. ¿Cuáles son las reveladas? Pues las que tenemos aquí en la Escritura, y creo que son más que suficientes. Y hay muchas preguntas que se puede hacer la humanidad y realmente son del secreto de Dios, que no nos es permitido a nosotros indagar. Entonces nos conformamos con lo que realmente tenemos allí en la Escritura, que es bastante y es suficiente. Pero mire que algunos teólogos sostienen la existencia de una era preadámica. Algunos habían escuchado ese concepto, la era preadámica, correcto. Entonces eso es el concepto de la preexistencia de una raza de seres vivientes antes de Adán y Eva. Alguna vez yo estuve estudiando ese tema, escuché a un teólogo, al doctor Armando Alducín, que habla mucho de ese tema, y pues creo que tiene razón en las cosas, pero yo me voy por el concepto de Deuteronomio 29:29, que hay cosas que son del secreto de Dios y no podemos especular, ¿cierto? Y sacar conclusiones pues realmente a la ligera. Entonces vamos a dejarlo ahí por encimita con lo que la Escritura nos permite. Ezequiel 28:17 dice, hablando de este querubín grande, de este querubín protector, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Qué pasó con ese querubín grande? Que se enalteció su corazón a causa de la hermosura. O sea que fue creado también a la imagen y semejanza de Dios, a la semejanza de los seres humanos. Tenía allí también un corazón, pero ¿qué pasó? Que se llenó de orgullo, de altivez, de vanagloria, conceptos por los cuales, según la Biblia dice, que viene realmente la ira de Dios. Si miramos hoy en día, el corazón del hombre actual es enaltecido. ¿Por qué? Por el poder y por el dinero, que es lo que dice 1 Timoteo 6:10. Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, porque el dinero en sí es bueno, lo necesitamos, trabajamos, nos esforzamos, pero realmente el problema es cuando viene el amor al dinero. Daña el corazón, viene la altivez, viene la soberbia, viene la vanagloria. Y posiblemente es lo que le haya podido pasar allí a este querubín grande, que era hermoso,
porque vimos que todas estas piedras preciosas habían sido utilizadas para su creación. De hecho, en la Biblia ningún otro ser se habla que fueron utilizados toda esta estructura para crear realmente allí otro ser, pero realmente este querubín grande sí se habla. Por eso yo puedo ver por la escritura que era muy amado para Dios, era muy importante para Dios. Ezequiel 28:18 dice: con la multitud de tus maldades. O sea, en el versículo que estábamos leyendo atrás decía que se había hallado en él la maldad, pero aquí ya encontramos que con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. O sea que realmente encontramos que se halló la maldad, y aquí ya encontramos que ya no era un solo pecado, sino había multitud de pecados y maldades. Entonces podemos ver que siempre el pecado va en aumento y va en degradación. Ezequiel 28:19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí hay algo paradójico en este texto, que está hablando realmente de pueblos, y pueblo se relaciona con gente. Yo me hago una pregunta: ¿cuáles pueblos? Si está haciendo una narración celestial, ¿cierto? Antes de Adán y Eva, antes de la creación, está hablando allí de la rebelión con el cielo, y ya nos había estado hablando de pueblos y naciones. Pues vamos a mirar más adelante. Recuerde que la respuesta nos agarramos de Deuteronomio 29:29. Entonces ya tenemos algunas pistas. Fue creado, ¿cierto?, como un ser angelical, era perfecto, era realmente hermoso. Su nombre angelical era querubín grande y protector. Encontramos que este personaje también se halló en él la maldad y dio origen allí posiblemente a la maldad, porque vemos que cuando esta serpiente antigua estaba allí en el huerto del Edén, ya venía allí con el pecado, con la maldad, ¿correcto? Entonces encontramos que la Biblia se refiere al Señor Jesús como el autor y consumador de vida, pero a este ángel caído lo vemos en la Biblia como el autor del mal. Ahora veamos la narración de Isaías para tratar o para tener un poquito de mayor comprensión. Isaías es el capítulo anterior. Isaías capítulo 14, versículo 12. Es importante que usted tome nota de todos estos textos, los estudie. Dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Cómo dice la palabra? Como caíste del cielo. O sea, está hablando de la caída de Satanás. Él cayó de la gloria realmente de Dios. No hay nada peor que realmente tener esa desgracia, pero él cayó. O sea, ahora es un ángel caído. La Biblia nos habla de los ángeles caídos, que ahora son demonios. Le dice: oh lucero, hijo de la mañana. O sea que podemos ver que Lucifer era portador allí de luz, pero dice que debilitaba a las naciones. En el pasaje de Ezequiel estábamos viendo que hablaba de pueblos, y aquí nos está hablando de naciones. Y vuelvo y digo, ¿cuáles naciones y cuáles pueblos? Pues la respuesta está en Deuteronomio 29:29. Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué decía en su corazón este ser? Que subiría allí al cielo, a lo alto. Cuando vamos a Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Debemos cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el corazón de este ser angelical estaba engañado, porque ya estaba diciendo que él decía en su corazón: subiré al cielo, lo alto. O sea, tenía un plan. Los planes no son malos. Lo malo es hacer planes sin Dios, sin involucrar a Dios, sin mirar si los planes que nosotros tenemos son conforme a la voluntad de Dios. Y él decía en su corazón que subiría al cielo, en lo alto, iba a ser su trono. O sea que podemos ver que este querubín grande estaba en un lugar más bajo, posiblemente estaba en la tierra. También habla que estaba junto a las estrellas de Dios. O sea, cuando habla de las estrellas de Dios se refiere a los ángeles, serafines y los querubines.
y él dijo que iba a levantar su trono a los lados del norte. A la gente le gusta como el caché. Cuando hablamos nosotros, usualmente nosotros asociamos el norte con lo mejorcito, ¿cierto? Ay, yo quiero irme a vivir al norte. Algunos dicen, no, yo mejor me quedo en Fontibón, por los trancones, dice alguno. Pero realmente dice que este querubín grande dijo que se iba a sentar a los lados del norte. Isaías 14:14. Además de eso, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este querubín grande no quiso ser más que Dios, porque sabía que no podía ser más que el Señor, sino quiso ser semejante al Altísimo. O sea, como decimos nosotros, se igualó, es un mucho igualado. Se endiosó, se enalteció su corazón, se llenó de orgullo, de altivez, de vanagloria. Dijo que iba a ser semejante, no más alto, sino realmente ese fue el pecado allí de este querubín grande, de este portador de luz, que quiso ser semejante allí a su creador. Isaías 14:15, mire lo que pasó por toda esa vanagloria. Mas tú, derribado eres, ¿hasta dónde? Hasta el Seol, hasta lo más profundo, a los lados del abismo. Hace un par de semanas estuvimos hablando acerca de la existencia del infierno, ¿recuerdan? Y estábamos viendo ese lugar allí en lo profundo, en las profundidades de la tierra, allí donde queda realmente el Seol, el abismo, que es la prisión de los demonios. Por eso hablamos que el infierno inicialmente fue preparado para el diablo y para sus ángeles, para los ángeles caídos, para los demonios. Y dice Isaías que él es derribado allí hasta el Seol. O sea, cuando una persona se levanta contra Dios, realmente no le va a esperar absolutamente nada bueno. Es muy distinto que una persona no crea en Dios, ¿cierto? Porque alguna vez nosotros no creíamos en Dios o creíamos a nuestra manera. Y otra cosa muy distinta a las personas que se levantan contra Dios, que hablan sandeces realmente contra Dios. John Lennon fue uno de los que habló contra Jesucristo, creyó que era más importante que Jesucristo y creyó que primero se acababa el cristianismo, la evangelización, que acabarse él, y a los pocos días fue asesinado allí por uno de sus seguidores. Entonces debemos tener cuidado, no en el caso de los creyentes, sino las personas que de pronto aún no han tomado la decisión por Cristo, qué es lo que están hablando con su boca. Por eso debemos bendecir y honrar siempre el nombre del Señor. Isaías 14:16. ¿Me están entendiendo hasta este momento? Amén. Correcto. Dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Entonces vimos que hablaba de pueblos, de naciones, y aquí nos habla de reinos. ¿Cuáles reinos? La respuesta de Deuteronomio 29:29. Isaías 14:17 dice que puso el mundo como un desierto, que asoló a sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Alguna vez cuando leemos Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí todo va bien, en el principio del tiempo, la materia y el espacio. Pero cuando pasamos al versículo 2 que nos dice el Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Yo le hago una pregunta, ¿será que Dios hace cosas desordenadas y vacías? No, la respuesta contundente es no. No es que Dios hizo las cosas ahí, bueno, después mira a ver cómo las organizo, que es que no tengo tiempo. No, entonces, ¿qué pudo haber pasado entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Pues realmente vamos a hacer una sección, tomando Deuteronomio 29:29, vamos a hacer una sesión y a tratar de entender un poco esto. Según la Biblia y por las generaciones, realmente cuando hemos estudiado el panorama bíblico, desde Adán hasta Abraham hay 2000 años aproximadamente. Desde Abraham hasta el Señor Jesucristo aproximadamente hay otros 2000 años. Y desde Cristo hasta nuestros días hay aproximadamente ¿cuánto? Otros 2000 años. O sea que lo que podemos ver por el panorama bíblico es que el hombre sobre la tierra lleva habitando la tierra aproximadamente 6000 años. Pero realmente cuando vemos la ciencia dice que el mundo tiene aproximadamente 4.500 millones de años. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿O quién se está contradiciendo? Y no es que haya una contradicción, realmente pues la ciencia también de cierta forma, también Dios da sabiduría y de pronto la ciencia tenga razón porque tienen, digamos, elementos o implementos para poder, digamos, sacar esas conclusiones. Pero otra pregunta que algún día alguien me hacía es si los dinosaurios existieran. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí existieron los dinosaurios y los grandes mamíferos?
Correcto, pero no cohabitaron juntamente con el ser humano. Entonces, ¿en qué tiempo habitaron los dinosaurios? Sería una buena pregunta, ¿correcto? Entonces, los teólogos, que hablan de la era preadánica, ellos dicen que posiblemente entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay un espacio de tiempo grandísimo, porque en el principio, obviamente, del tiempo, la materia y el espacio, hasta Génesis 1.2, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, pudo haber pasado un caos. Posiblemente este querubín grande haya puesto la tierra como un desierto, por eso la tierra estaba desordenada y vacía. Y cuando estaba desordenada es porque posiblemente estuvo en orden, y si estuvo vacía, porque posiblemente estuvo llena. Por eso estamos estudiando, viendo pueblos, naciones y reinos, ¿correcto? No le estoy diciendo con esto de que estoy seguro 100% de que haya habido una civilización preadánica, pues realmente esto son cosas del secreto de Dios, pero la Biblia da muy poca información, entonces no vamos a sacar conclusiones que realmente no tenemos un soporte. Entonces, hasta este momento, con las narraciones que tenemos del profeta Ezequiel e Isaías, hemos tratado de dar respuesta a 4 preguntas de las que formulamos al inicio. ¿Cómo y en qué condiciones fue creado? Ya lo vimos. La rebelión contra su creador, asociado al origen del mal. Vimos si la rebelión fue antes o después de la creación del hombre. Entonces fue antes de la creación de Adán y Eva. Eso es lo que entendemos realmente por la escritura. ¿Y cómo era el nombre antes de la rebelión de este ser angelical? En Ezequiel lo muestra como querubín grande y protector, y en Isaías lo muestra como el lucero, el hijo de la mañana. Pero la luz de este ser se extinguió para siempre por causa de su rebelión. Otra pregunta que algún día también me hicieron y en ese momento no pude dar respuesta certera bíblicamente es ¿por qué la Biblia llama tanto a Jesús y al diablo como el lucero de la mañana? Veamos estos 2 versículos, porque lo que acabamos de leer hablamos que al diablo se le llama como el lucero de la mañana, pero cuando vamos Apocalipsis 22:16, ahí gracias hija, dice: yo Jesús he enviado a mi ángel para darte testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y cuando vamos ahí mismo en 2 de Pedro 1:19, al final dice también que debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Este lucero de la mañana que habla aquí en 2 de Pedro es el Señor Jesucristo. Pero veíamos que en los versículos que estábamos leyendo también se le llama al querubín grande como el lucero de la mañana. Entonces, en Isaías, lucero del hijo de la mañana se le llamaba así desde su creación hasta el momento de su rebelión, porque fue creado con un propósito. Era un ser angelical, un portador de luz. Entonces, realmente, como le digo, este ser creado según la buena voluntad de Dios era valioso para Dios, era de mucha estima, pero su luz se extinguió por causa de su rebelión. Así que no es que la Biblia se contradiga. Le voy a dar un ejemplo bíblico para que usted tenga más claridad acerca de esto que le acabé de decir. Cuando usted y yo vamos a la Biblia, encontramos en Juan 3:16 que habla de Jesús como el unigénito Hijo de Dios, ¿correcto? Y la Biblia nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios. Pero resulta que a los creyentes en el Nuevo Testamento, y según Juan 1:12, dice que a nosotros se nos dio de ser la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que también somos hijos de Dios, pero no en la misma condición celestial del Señor Jesucristo. No somos dioses, como le expresó un predicador alguna vez, de que somos Jehová Junior. Eso es una mentira. Eso fue lo que le pasó a Satanás, que quiso ser semejante a su creador, quiso también ser Dios, se endiosó. O sea, nosotros somos hijos de Dios, obviamente, pero no en la calidad del Señor Jesucristo, porque alguno dirá, bueno, entonces somos dioses, ¿cierto? Y no es así. Entonces, la Biblia también dice que ahora en 2 Corintios 4:4 que el diablo es el Dios de este mundo. Pero cuando habla que es el Dios de este mundo, no significa que sea como en la calidad del Padre realmente eterno. Por eso es que la palabra Dios, y yo entiendo algunos teólogos que tratan de buscar en el hebreo, y la palabra Dios a veces es como muy genérica, porque obviamente la gente dice, yo creo en Dios, pero hay que ver cuál es su Dios. Entonces por eso nos referimos nosotros al Dios de la Biblia, al Padre creador y al Padre eterno. Ese es nuestro Dios altísimo. De hecho, en el libro de Job, Satanás se presenta como un hijo de Dios.
Yo tengo aquí 3 versículos, todos conocen la historia de Job. Dicen los teólogos que el libro de Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia, que el libro de Job posiblemente es de la época antes de Abraham. Pues esto realmente no sé por qué lo dicen, pero algunos teólogos dicen acerca de eso. Pero en Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales también venía Satanás. Job 2:1: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y también Satanás vino entre ellos presentándose delante de Jehová. O sea, lo que yo puedo ver, y esto se lo digo yo a manera personal, présteme atención, hermano Abelardo, no se distraiga, esto lo digo yo, que posiblemente cuando este querubín grande fue creado, podía tener también la calidad como un hijo de Dios, no con la divinidad de Cristo, pero como nos llamamos nosotros, hijos de Dios. Lo digo yo, no lo dice la Biblia, sino es una conclusión que yo puedo sacar. Ojalá de pronto pueda estar errado, pero es mi punto de vista que yo tengo, ¿correcto? Job 38:7 dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea que las estrellas del alba, está hablando de los serafines, los querubines, de estos seres angelicales, o sea que posiblemente hayan podido tener la calidad como hijos de Dios. Por eso le digo que este querubín grande era muy amado para Dios. Continuamos. Hasta este momento, no sé si ha tenido claridad, si tiene dudas al final, vamos a mirar preguntas y respuestas. ¿Correcto? ¿Cuánto llevamos? Llevamos 30 minutos, vamos a abarcar 15 minutos más y en el siguiente domingo realmente seguimos. Nombres atribuidos a Satanás, ya después obviamente de la caída. Entonces vimos que querubín grande lo llama Ezequiel 28:14 y lucero hijo de la mañana, Isaías 14:12. También en Isaías 14:12, sigue adelante, correcto, lo llama como el ángel caído, que lo acabamos de ver, o sea que era un ángel pero cayó y se convirtió realmente allí en Satanás, en ese adversario. Pero otro nombre que también se le atribuye es la serpiente antigua. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles, o sea, esos demonios, esos ángeles caídos, fueron arrojados con él. Otro nombre que se le da allí a este querubín grande, ya después de su caída, lo encontramos en 1 de Pedro 5:8, como el diablo. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo anda? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está hablando de los cristianos, él está atento allí a los cristianos que oran, él quiere desviarlos. ¿Por qué? Porque el diablo es padre de mentira. El diablo es un engañador. Él no le importa a la gente del mundo porque los tiene entretenidos. Pero cuando una persona se levanta en fe y empieza a ejercer la parte espiritual, es cuando el diablo realmente comienza y se vuelve un adversario. Él es un adversario nuestro. Y este mensaje no es para que usted tenga miedo. ¡Ay, qué susto! Y ahora qué. No, el Señor ciertísimamente lo derrotó y lo puso bajo nuestros pies y nos ha dado cierta autoridad sobre el diablo. O sea que él ya no tiene poder sobre un genuino creyente, ya no tiene poder. Pastor, ¿y en un creyente pueden entrar demonios? No, en un genuino creyente no. En uno que tambalea y en uno que es tibio posiblemente sí puede ser guiado por demonios, pero en un genuino creyente realmente no. Otro título que se le da a este querubín grande caído lo encontramos en Apocalipsis 12:9, también como dragón. Dice: fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Conoce los dragones? No los conocemos realmente allí en las películas, pero son como de terror, son de susto. Otro nombre que se le da allí según la Biblia es el tentador, Mateo 4:1. ¿Recuerdan la tentación del Señor Jesucristo? Dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea que lo podemos ver como el tentador. Y en Génesis 3:1 sigue, correcto, dice: pero la serpiente antigua era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. O sea que esta serpiente astuta hablaba. Según la Biblia hay 2 animales que hablaron, uno fue esta serpiente y el otro fue el asna allí de Balaam.
dice que tuvo una conversación allí con la mujer. ¿Y qué le dijo a la mujer? Con que Dios os ha dicho. ¿Sí le parece, sí le suena familiar eso hoy en día? ¿Y quién dijo que yo tengo que ir a la iglesia? ¿Y quién dijo que yo tengo que ser cristiano? ¿Y quién dijo que uno tiene que ser obediencia? Eso es puro cuento, eso es la religión. Es que los cristianos son extremistas. Aún, mire, esa palabra con que Dios dijo, con que Dios os ha dicho, es algo de altivez, de orgullo y de vanagloria, cuestionando allí al Señor. Y muchos cuestionan la palabra de Dios. Pero yo, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Pues yo creo a mi manera, yo creo que el Señor es bueno y el Señor me va a perdonar y el infierno no existe. Y ahorita lo último que dijo el Papa Romano es que realmente el infierno realmente allí no existe, lo mismo que dicen los testigos de Jehová. Entonces realmente la gente tiene realmente ese concepto, bueno, y si yo soy bueno, pues si hay otra vida, pues bueno, el Señor nos llevará y todos los que mueren descansan en la paz del Señor y todos son buenos, pero eso no enseña la Biblia. Por eso nosotros tenemos que exponer estos mensajes para no dar lugar al diablo, para vivir realmente la vida de Dios. Él tiene poder, pero sobre los que están en el mundo, sobre sus hijos. Recuerda que hace 8 días hablábamos de los hijos de Dios. Pues una persona que practica el pecado no es de Dios, sino es del diablo. ¿De quién eres? Yo te hago la pregunta el día de hoy. Pues realmente, si hemos aceptado ese plan gratuito de redención y de salvación, pues ahora somos llamados hijos de Dios. Y recuerden, no como dioses, sino realmente con ese amor, con esa ternura que el Señor nos permite de ser llamados hijitos. Recuerda que el apóstol Pablo llamaba también allí a los hermanos, algunos decía hijitos, pero no porque fueran sus hijos, sino porque con esa ternura y ese amor que él expresaba. Entonces este versículo de Génesis 3:1 es muy importante porque fue allí donde realmente en el huerto del Edén no había pecado, no había maldad, no se había originado la maldad, pero la serpiente antigua, ¿qué pasó? Que ya había tenido una rebelión allí en el cielo y viene ahora a aparecer allí en la escena en el huerto del Edén. Con que Dios dijo, y tentó allí a la mujer, y la mujer lastimosamente prestó su oído a una conversación que no debía, desobedeció, y también junto con su esposo, y allí pues ya conocemos que es el pecado original. El pecado original es la desobediencia, es la rebeldía, y fue lo mismo que le pasó allí a este querubín grande y protector, que fue echado y arrojado a la tierra. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Que fueron arrojados, fueron sacados allí del huerto del Edén. Y habían allí querubines allí custodiando realmente este huerto para que ellos no regresaran realmente allí. Algunos teólogos o algunas personas dicen que ese lugar queda posiblemente por los lados cerca a Turquía, cerca allí al río de Éufrates. A mí no me consta, no conozco, pero aparentemente pues puede ser una posibilidad. Otro nombre que se conoce realmente allí, este querubín grande caído, es como el engañador. Segunda de Corintios 11:3. Dice Pablo, realmente hablando allí, pero temo que como la serpiente con astucia, ¿qué hizo? Engañó a Eva. El diablo es astuto, ese no es bruto. O sea que no lo subestime, porque ese es inteligente, pero no con la inteligencia de Dios, sino con la inteligencia del mundo. Y dice la palabra que la sabiduría del mundo, ¿cómo es? Animal, diabólica. Y dice que realmente Pablo dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. O sea que Pablo decía, bueno, yo temo y realmente que algunos de ustedes sean engañados allí realmente por el diablo acerca de Cristo. Y aún hoy en día, 2023, en la actualidad, el diablo sigue engañando realmente allí a las personas. Porque muchas personas vienen a la iglesia, hablábamos esta mañana con el hermano Jaime, vienen a la iglesia, están un tiempo, tal vez se disipulan y de un momento a otro se van, se desaparecen, no vuelven al mundo y se entera uno que están haciendo cosas que realmente pues no están en el orden de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Fueron engañados. ¿Acerca de qué? De la fidelidad a Cristo. Un genuino creyente, un verdadero creyente debe perseverar, debe permanecer realmente en la fe del Señor. Esos que dicen yo era cristiano, posiblemente nunca lo fueron. Yo iba a una iglesia, pues iban a calentar silla, pero nunca realmente abrieron su corazón, su entendimiento a la Escritura, a la palabra de Dios. Y es los que cita Juan en sus cartas, que lo repetimos aquí muchísimas veces, que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron ¿para qué? Para que se manifieste que no todos
son hijos de Dios, que no todos son de nosotros. Otro nombre que se le da allí a este querubín grande, mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. No le está hablando a cristianos, le está hablando acerca de las personas que andan en la mentira. Dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice: él ha sido homicida. ¿Desde cuándo? Desde el principio, cuando fue creado. Dice: y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, porque es padre de mentira. Cuando habla, ¿qué habla? Habla mentira. O sea, es como un mentiroso, como el pastorcito mentiroso. ¿Recuerdan la historia? Que ya nadie le creía. Y dice: de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y todo aquel que practica la mentira, dice que no heredará el reino de Dios. Y todo aquel que practica la mentira no es un hijo de Dios. ¿Es un hijo de quién? Un hijo del diablo. Otro nombre que se le da allí a este querubín caído es un asesino y un ladrón. Todo lo que les decía ahorita, pasa alguna tragedia y ¿a quién le echan la culpa? A Dios. ¿Y dónde estaba Dios? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Ay Dios, ¿por qué te lo llevaste? Es lo que escucha uno cuando muere un ser querido. ¿Por qué, Señor, si era tan bueno? No, realmente cuando yo voy a la Biblia, en Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, refiriéndose allí a este adversario, al diablo, a Satanás, el cual roba, el cual es un asesino, pero es una persona que hoy en día practica realmente el robo, que asesina personas, no es de Dios. Así se persine, así se encomiende a los ángeles, a los santos, qué sé yo, es un hijo del diablo. Y si no se arrepiente y esta persona llega a morir así en ese pecado, pues simplemente va a descender allá a las profundidades, al Seol. Obviamente sabemos que el evangelio es para los perdidos, ¿cierto? Porque realmente los médicos pues no tienen, los sanos no tienen necesidad de médico. Realmente pues el evangelio es para las personas que están en las tinieblas, pero siempre y cuando se arrepientan, atiendan al llamado de Dios. Porque obviamente yo creo que a muchas de estas personas a alguien les ha hablado el evangelio del Señor Jesucristo, pero posiblemente se han burlado, posiblemente digan: yo no tengo tiempo, yo no soy religioso, yo no soy fanático, y tienen sus propios dioses. Inclusive el mismo diablo se les ha convertido un dios para ellos, a las personas que están en sectas satánicas. Como les decía, personas que se tatúan allí el ojo que todo lo ve, que todo esto es masónico, realmente son personas que le atribuyen su éxito ¿a quién? Al diablo. Y posiblemente han hecho un pacto con el diablo. Estos días estábamos viendo con mi esposa, de pronto cambiamos el canal Caracol y están dando un reality de estos, y una de las presentadoras que estaba ahí, no voy a decir su nombre, tenía tatuado en su espalda, cuando la cámara la mostró la parte de atrás, tenía tatuado allí una pirámide, el ojo que todo lo ve. O sea, que son personas que atribuyen su éxito posiblemente al diablo, y por eso a veces llegan a ser tan exitosos, porque al diablo le gustan las alturas. Recuerda que él dijo: subiré a lo alto junto a las estrellas de Dios, y el hombre siempre quiere esa fama, quiere esa gloria, pero eso es un engaño, es una mentira, porque el diablo les muestra la cima, pero no les muestra el precipicio por el cual los va a arrojar, por donde él fue arrojado. Padre de mentira. Así que no le haga caso al diablo, hágale caso a Dios, a su palabra, viva la vida de Dios, venga a la iglesia, disipúlese, crezca con los hermanos. Dice la palabra en Salmos: cuán bueno y cuán hermoso es morar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Busque la vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es esa vida eterna. La vida está escondida en Él. Por eso nos llamamos cristianos, a mucho orgullo. Y no el orgullo que tenía el diablo, sino obviamente un orgullo sano de llamarnos hijos de Dios, porque creemos en Jesús como el único y el suficiente Salvador, y el único camino al Padre, y el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. No hay otro camino, pero la gente que quiere hacerlo a su manera busca realmente estas estrategias y hacen pacto con el diablo. ¿A cambio de qué? Venden su alma al diablo. Otro atributo que se le da allí a este querubín grande y caído es el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12:10. Dice Juan: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera
Ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. Nosotros los cristianos debemos meditar en la palabra ¿cuándo? De día y de noche, en todo tiempo y en todo lugar. Y el diablo no descansa porque está acusando a los hermanos allí día y noche, 24 horas al día. Claro que en el tiempo de Dios no hay tiempo, pero realmente está allí trabajando sin descanso. Y nosotros a veces nos da pereza, ay, un domingo, no, como qué pereza, es que está lloviendo, y otra vez escuchar allá al pastor que no habla sino lo mismo. Pues yo hablo lo mismo porque tengo que hablar la Biblia, tengo que hablar la palabra de Dios, no puedo cambiar el mensaje, porque si cambio el mensaje se van a volver mensajes humanistas, y posiblemente ahí sí la iglesia va a crecer y se va a llenar, y gloria a Dios, y vamos a ser campeones, y vamos a conquistar el mundo, aleluya, y toda la multitud se para, amén. No, esa no es la iglesia que queremos. Queremos una iglesia bíblica, con maestros bíblicos, con pastores bíblicos, y obviamente con creyentes bíblicos. Entonces dice que este es el acusador. Otro nombre que se le da es el destructor, Isaías 16:4. Allí este querubín caído dice: moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, el destructor. Cuando vemos que hay esas catástrofes en el mundo, obviamente hay una mano oscura, las tinieblas, muchos terremotos, muchos desastres naturales. Se sabía que son causados por el mismo ser humano y no por la naturaleza, ensayos tal vez nucleares, y le echan la culpa a Dios. Ahí está la mano realmente del diablo, del devastador, porque dice que el atormentador fenecerá, el devastador dice que también tendrá fin. El pisoteador también lo llama allí el libro de Isaías. Otro nombre que se le da allí a este querubín grande o a Satanás es el adversario. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, orad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese no mira desde la esquina, dice que está alrededor. Fíjate con quién andas y te diré quién eres, decía la nona. Otro nombre que se le da allí a este ángel caído es el maligno. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, ¿cuántos somos nacidos de Dios? Dice: no practicamos el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, dice, le guarda, correcto, gracias, y el maligno no le toca. Entonces aquí lo vemos como el maligno, pero la persona que es nacida de Dios, que dice que el maligno no le toca. O sea que Dios pone, como dice, su sello, y el diablo sabe a quiénes va a tocar. Él por eso igual zarandea a los tibios, a los nuevos, a los que están comenzando, a los que dudan. Pero a un cristiano lleno del Espíritu Santo, el diablo sabe que no puede, porque por eso precisamente fue derrotado allí en la cruz. Pero por eso tenemos que conocer la autoridad del creyente, la autoridad que Dios nos ha dado como hijos de Dios, ¿correcto? Otro nombre que se le da allí, para ir concluyendo la enseñanza del día de hoy, nuestra primera parte, es Mateo 12:27. Dice el Señor Jesús: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Entonces la Biblia también dice que eres Belcebú. Otro nombre atribuido es Lucifer, portador de luz, aunque esta palabra Lucifer no la encontramos en la Biblia, pero sí habla que es portador de luz. Ya lo vimos. Adelante, hija. Gracias. Lucifer, portador. Isaías 14:12. Oh lucero, hijo de la mañana. Ese lucero tiene que ver con Lucifer, que es un portador de luz. Él fue un portador realmente de luz, no que trabajaba en Codensa, ¿no? Sino que era... Sí, porque algunos dicen: uy, el diablo, me enteré que el diablo trabajaba en Codensa y fue echado por tierra y tenía muchos contratos y iba a dañar la película, y el pastor dijo que trabajaba en Codensa y tenía un poco de contratos y por eso lo echaron de allá, sin liquidación, sin nada. No. Otro nombre que se le da allí a este querubín grande protector que cayó, se le dice el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Imagínense, lo llama como un príncipe. Alguna vez mi esposa me decía: mi príncipe. No, pero espero que no sea ese príncipe, ¿no? Pero aquí se le llama el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo es la corriente de este mundo? Oiga, estamos asociando en él con la corriente, ¿no? No me haga caso. Dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, lo llama aquí
Pablo dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Eres un hijo de Dios o un hijo de desobediencia? Posiblemente un hijo de Dios pueda caer en desobediencia y en rebeldía. Y dicen que la salvación no se pierde, pero yo creería que sí. Siempre he dicho que no se puede perder lo que no se tiene. Y si estamos seguros de nuestra salvación, debemos tener la seguridad y caminar en ella. Cuidarla con temor y con temblor, como ese precioso regalo que nos ha dado Dios, porque no nos costó nada. ¿A quién le costó algo? A nosotros no nos costó nada, le costó todo a Jesús en el Calvario. Y ahora gratuitamente hemos obtenido esa redención, esa salvación. Entonces cuidémosla. Pero por ahí dicen que al que no le cuesta, hagámoslo fiesta. Y a veces a algunos creyentes les pasa eso. Continuemos, ya vamos terminando el primer bloque de nuestra enseñanza. Quisiera continuar, pero hay mucha evidencia bíblica. Terminemos con los nombres atribuidos allá a Satanás. También lo llama la Biblia como el príncipe de este mundo, el principito. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Está diciendo allí Juan. Este príncipe del mundo, aunque lo aclamen, aunque tenga poder, aunque haya tentado a Jesús, aunque le haya ofrecido los reinos de la tierra, dice Juan, nada tiene en mí y nada debe tener en nosotros. Ay, pastor, es que el diablo me engañó, es que el diablo me hizo caer. No le eche toda la culpa al diablo. El diablo tiene poder, pero no sobre un genuino creyente. Y si tú le estás echando la culpa al diablo, es porque posiblemente no hayas nacido de nuevo, porque eres una persona inconstante. Y los inconstantes son movidos como las ondas del mar que vienen de aquí para allá. Debemos ser radicales en Cristo. Cristianos radicales, donde quiera que tú estés, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, de vacaciones, en Cartagena, donde quiera que usted vaya, usted debe ser radical en Cristo. No solamente en la iglesia, porque en la iglesia nos falta las alas y la aureola, y levantamos las manos y te exaltamos, Señor, cuán grande eres. Y los que pasan acá dirán, oiga, estos son bien metidos con el Señor, pero ¿qué testimonio estamos dando afuera? No es dentro de la iglesia. De hecho, la palabra iglesia significa afuera, no adentro de las cuatro paredes. Nosotros le llamamos iglesia, pero realmente la iglesia debe ser afuera. La iglesia debe salir de las cuatro paredes, y a veces como que nos acomodamos. Somos nosotros. Correcto. Gracias. Otro nombre que se le atribuye allí a este serafín, a este querubín grande, es el príncipe de los demonios, el jefe de la banda. Dicen en City TV. Mateo 14:24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ese es el jefe de los jefes de los demonios, de las tinieblas, el que creó la rebelión allí en el cielo, que se llevó consigo la tercera parte de los ángeles que Dios había creado. Y ahora, formó un sindicato. Los sindicatos no son de Dios. No participes en los sindicatos. Alguna vez en una entrevista de trabajo me hicieron esa pregunta, ¿está de acuerdo usted con los sindicatos? Y rotundamente dije, no, porque debe ser así. Pero imagínense un cristiano participando en el sindicato de la empresa, acabando allí las empresas, que es lo único que hacen los sindicatos, acabar realmente. Ay, pastor, pero los derechos, no confundas. Decía tu hermano Miguelito, no te confundas. También la Biblia lo llama como el malo. Mateo 13:19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo. ¿Quién es el malo acá? El diablo, Satanás, el adversario, el tentador, el acusador de los hermanos. Dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esto es una parte de la parábola allí del sembrador, y realmente está hablando allí del malo. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo y la arrebata. Por eso es que nosotros debemos ser cuidadosos en lo que estamos enseñando, porque pueden venir personas por primera vez y decir, no, yo no entendí absolutamente nada, o no me están hablando la Biblia. ¿Y qué pasa? Que posiblemente así nombren a Jesús, pero la persona, ¿qué pasa? Que viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado. Entonces nos podemos convertir como en piedras de tropiezo. Los malos predicadores, los predicadores desaprobados, son un tropiezo para la obra del Señor, y no saben lo que se están metiendo. Pero eso dice la palabra, hay de cualquiera que haga caer a uno de estos pequeñitos. Si predicas el evangelio, hazlo bíblicamente, pero no a tu manera o a lo que tú pienses o a lo que tú creas,
porque podemos estar haciendo o podemos confundir realmente allí a una persona. Y dice, y viene el malo, y recuerde que el diablo también usa a sus hijos, también usa personas. Dios usa personas, utiliza, porque bueno, la palabra usar es que se desecha, utiliza personas como utiliza a los predicadores o los que constituyó allí en Efesios 4:11, pero el diablo también tiene allí personas que él usa. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Y para concluir por el día de hoy, haciendo un paréntesis para continuar Dios mediante en 8 días, el último nombre que yo encontré que se le es atribuido allí a este querubín grande es Belial, Abadón y Apolión. Apocalipsis 9:11 dice, y tienen por rey, o sea que este también es un rey, pero no como el rey de gloria, porque llamamos a Jesús Señor de señores y Rey de reyes. Este es un rey aquí terrenal, un rey de las tinieblas. Dice, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. ¿Recuerda el abismo? Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Este Abadón y Apolión son virus. ¿Sí sabía usted que son virus que tienen los computadores? Porque son virus maliciosos, son virus malos que dañan allí las computadoras. Y 2 Corintios 6:15, la última cita que quiero abarcar el día de hoy, dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O la luz con las tinieblas? ¿O lo bueno con lo malo? ¿O eres de Cristo o eres del diablo? Los tibios, ¿qué pasa? Que el Señor los vomita de su boca. Entonces, si hemos sido tibios alguna vez en la fe, volvámonos al Señor con todo nuestro corazón, vivamos la vida de Dios. Yo espero que este mensaje, que nunca lo habíamos predicado, pero es un mensaje bíblico, un mensaje creo que es interesante, un mensaje que es poderoso porque nos permite conocer más a profundidad a este diablo, a este adversario, conocerlo, sus maquinaciones, cómo fue creado. Entonces encontramos que realmente la creación de Dios fue perfecta, como Dios en su tiempo creó perfecto realmente el mundo, pero por causa del pecado, por causa de la rebeldía, por causa de todo lo que estamos viendo, es que realmente se ha dañado. Porque nunca fue el propósito, recuerde que la muerte nunca fue el propósito de Dios, nunca fue un propósito de Dios que la tierra realmente se descompusiera, pero por causa del pecado es que estamos viviendo lo que está viviendo el mundo entero. Y Colombia triste y lamentablemente va en picada, porque los gobiernos, las leyes están legislando a favor del diablo y en contra de Dios. Leyes que van a favor realmente de la muerte, leyes de las tinieblas. Y todo eso tristemente va a traer los juicios de Dios sobre nuestra nación. Esto es doloroso porque vivimos en esta nación, en esta tierra, oramos por nuestra nación, por nuestros gobernantes, pero lamentablemente están llamando a lo malo bueno, y a lo bueno, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la predicación, completamente malo. No se nos haga raro que en estos tiempos comiencen realmente a demandar a muchos pastores, a cerrar canales, porque ellos creen que lo que nosotros estamos predicando que es una ofensa para ellos, contra el feminismo, contra la libertad, de una persecución posiblemente se venga. Pero la palabra dice, para terminar el día de hoy, que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. Y nosotros somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, por su gracia, por su favor. Que Dios tenga gracia, favor y compasión de nosotros. En 8 días, si el Señor permite y si el Señor así lo quiere, vamos a continuar con otras preguntas. Si tiene poder el diablo, qué pasa con las personas que están en sectas satánicas y han hecho pacto con el diablo, qué potestad tiene Satanás sobre la humanidad, qué representó la derrota del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Podemos hacer guerra contra el diablo, atarlo, reprenderlo, matarlo? Algunos dicen que sí. Vamos a mirar en 8 días y cuál es el final de Satanás. Entonces en 8 días, si el Señor lo permite, vamos a continuar. Póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de agradecimiento a Dios. Gracias al Señor primeramente por permitirme exponer este mensaje. Que el Señor siga colocando gracia, favor, denuedo, sabiduría sobre los que enseñamos correctamente el Evangelio. Al Señor Jesucristo doy toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque solo Él es digno de toda alabanza. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres, Señor.
Hoy sabemos, Señor, que aún somos un poco más, somos hechos libres, Señor, de esa acechanza del maligno, Señor. Sabemos, Padre amado, que tú lo venciste por medio de tu Hijo Jesús, allí en esa cruz, la cual ese sacrificio fue perfecto, completo, no le faltó absolutamente nada, Señor, y ahora nosotros somos más que vencedores. Te damos gracias, Padre eterno, Padre amado, te damos gracias por esta iglesia, por los predicadores, por los hermanos, por cada persona, Señor, que tú permites que llegue este mensaje, Dios. Te pedimos que tú pongas gracia, favor sobre nosotros. Guárdanos, Señor, nos cubrimos bajo tus alas, bajo tu sombra. Colocamos nuestra nación, nuestra ciudad delante de ti, oh Dios. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que hay maldad en el mundo, Señor, que se legislan leyes en contra tuya, Dios. Perdónanos, límpianos, guárdanos, Señor, así como guardaste, Señor, en los tiempos bíblicos, en los tiempos antiguos, guardabas a tu pueblo, Señor. Guárdanos, Señor, de esas plagas que posiblemente vendrán al mundo, Señor, y que traerán destrucción, que traerán caos, hambre, angustia y zozobra sobre las gentes, Señor. Pero son tus juicios, Señor, y son ineludibles, Dios. Te damos gracias en esta mañana. Presentamos delante de ti una ofrenda con amor, respetuosamente, Señor, sin agraviar a ningún hermano.